Comenzando una nueva semana, vamos a seguir conversando con candidatos a consejero o consejera constitucional. En esta oportunidad con Víctor Hernández del Partido Radical. ¿Cómo está, Víctor? Un gusto saludarlo. Gracias por acompañarnos. Hola Pepe, ¿cómo estás tú? Un gusto para mí, como siempre, poder compartir contigo y bueno, siempre llano a tratar de responder las consultas que me hagas. Bueno, sin lugar a duda de que estamos avanzando, queda muy poco para que termine la campaña, también la propuesta que puedan ustedes darle a conocer a la ciudadanía. Pero está trabajando ya intensamente el comité de expertos ahora en las indicaciones, en lo que no le gustó tal vez a los mismos políticos que están preparando, ¿verdad?, esta columna vertebral para que después los elegidos a consejero o consejera constitucional redacten la nueva constitución. Porque eso igual hay que aclararlo, Víctor. Son los Sí, elegidos y las elegidas lo que van a hacer la nueva constitución. así es, así es, Mm, mm. Pepe, pero como tú dices, acá la gente tiene que saber y es bueno indicarle a la ciudadanía de que hay un grupo seleccionado que son casi todos de Santiago, y que se está esto cocinando allá en Santiago, en el sentido que ya hay al menos habían 12 indicaciones, hay otras que se van a incorporar posiblemente en las próximas horas, próximos días. Nosotros hemos leído en general todo esto de las indicaciones que es como el rayado de cancha, ¿no es cierto? O sea, tú tienes que proponer en función de estos 12 puntos lo que se quiere hacer, que a la larga es lo que uno va, si es que resulta electo, uno tiene que elaborar un texto constitucional en función de que no puedes salirte de esos 12 puntos o tienes que tener en consideración esos 12 puntos. Es decir, hay muchos temas que a lo mejor en el proceso anterior estaban fueron como Mm. los caballitos de batalla, digamos, de lo que apostaba la gente al interior de aquellos que estaban realizando este proceso del año 2021-22, en que quemaron a lo mejor todas sus fichas y que hicieron que el texto fuera rechazado. Por Mm. ejemplo, hay una cuestión que está absolutamente clara, es que Chile es un país unitario y este es un gobierno nacional unitario, pero que también uno puede a partir de eso ir incorporando otros elementos, es decir, darle prioridad a las regiones. No, el hecho de que sea nacional y unitario no significa de que tú no puedas proponer cosas o puedas puedas argumentar en favor de tu región, ¿ya? Uno no quita el hecho de que uno pueda decir Magallanes es una región especial por estos motivos, porque por vía terrestre, como lo hemos planteado incluso en otros debates, Magallanes no es una región que no tiene conexión con vía terrestre en forma directa con el resto del país, por ejemplo. Correcto. Entonces podríamos pedir de que se tenga consideración el tema del transporte, que es un tema que a nosotros nos preocupa mucho, y así. Víctor, por Entonces, en función de ejemplo, esos 12 puntos no te puedes pasar, pero sí, también uno está en condiciones sí, de poder sí. elaborar propuestas al interior o mejorar cada uno de esos puntos. ¿Te acuerdas que un tema en discusión en la reforma anterior, el texto que fue rechazado, era el tema de la plurinacionalidad, en otras palabras, Sí, y eso generó bastante opiniones divididas, revuelo, fake news incluido, claro, eh, claro. fue muy complicado Bueno, eso. ahí yo tengo mis reparos también con la palabra, con el concepto de plurinacional, porque eso está tomado de las experiencias Bolivia, Venezuela, de otros países. eh, Lo que pasa es que el texto constitucional, yo quiero ser bien claro en esto, hay algo hemos revisado de la constitución o del proyecto constitucional anterior y más allá de las ideas, más allá de los
Hay algunos temas que son muy interesantes. Por ejemplo, el tema ecológico, que está incorporado en el proyecto anterior y que lamentablemente no se consideró, no se tomó en cuenta, porque como dices tú, esta idea de lo plurinacional o de los Mm. tribunales, que algo que también se ventiló, que los pueblos originarios iban a tener una especie de justicia paralela, ¿no es cierto? Porque hay una cuestión que también es básica, es decir, no puede haber en una constitución, tiene que respetarse el principio de la no contradicción. Si tú dices algo en la página 10, no puedes venir con algo distinto en la 80. ¿A qué me refiero? Si somos todos iguales ante la ley y aceptamos que los tribunales chilenos, ¿no es cierto?, la justicia civil ordinaria y todos estamos supeditados a esa realidad, después tú no puedes aparecer con que aquellos que son de pueblos originarios, ¿no es cierto?, indígenas, por ejemplo, tengan la facultad de que sean eh, tratados con un reglamento poco menos que especial, que es un poco lo que se interpretó o malinterpretó en esa pasada, digamos. Por ejemplo, en el Y en el caso de lo ámbito, Víctor, plurinacional, yo creo que, y en el caso de lo ya, plurinacional, Pepe, ya, antes que para sí, cerrar esta sí, idea, sí, sí. el problema de fondo es que yo he compartido con mucha gente joven que participó de las ideas que finalmente otros materializaron en este concepto, en este proyecto constitucional del año pasado. Eh, y te puedo garantizar de que yo creo que hay un tremendo desfase, desajuste, producto de la falta de educación cívica que hemos tenido Mm. todos, y particularmente la generación posterior a la nuestra, que es generación muy educada. Muchos han ido a estudiar al extranjero, tienen máster, doctorados, todo lo que tú quieras, pero que carecieron de esta formación de la educación cívica. Es decir, hay un error conceptual, porque perfectamente la plurinacionalidad podría haber sido reemplazada por pluriculturalidad. Claro, ¿Me claro. entiendes? Somos multiculturales en Chile. Habrías dicho lo mismo con una palabra, un concepto mucho más amplio, y sin entrar y sin dar la posibilidad también a que otros comiencen a cuestionar lo que estás escribiendo y digan, no, tú estás haciendo o estás incorporando un modelo de otro país con una ideología y que la quieres aplicar acá en Chile, negativa, entonces no te vamos. Ya, yo creo que ese fue un error fatal No, claro, que estamos, cometió estamos de la acuerdo. comisión. Acá, por ejemplo, en Magallanes, lo que tú estás comentando sobre esto lo lleva muy bien a cabo hace muchos años la Escuela Portugal. En todos sus actos, la pluriculturalidad, como tú bien señalas, está presente Sí, por ese, por ejemplo, en ese establecimiento. Lo que pasa es que lo otro de la plurinacionalidad, claro, suena o sonaba mucho a países, ¿verdad?, como Bolivia y Venezuela, y eso obviamente que generaba en la derecha un escozor tremendo. Ahora, hablando de la derecha, el comisionado Jaime Arancibia, en cupo de RN, hace unos días atrás, afirmó que ve con preocupación ciertas líneas rojas que han sido cruzadas dentro de lo que se ha ido aprobando en estas normas transitorias que ahora están en revisión. Dijo Arancibia, he visto algunas de las indicaciones del oficialismo que van en esa línea y que va a afectar el equilibrio e integridad del acuerdo. O sea, ya estamos viendo en este caso opiniones también de la derecha, en este caso de Renovación Nacional, diciendo que hay ciertas líneas rojas que se están cruzando en la nueva constitución. bueno, yo creo que la gente de los partidos de oposición, eh, los partidos de oposición tienen todo el derecho, ¿no es cierto?, de oponerse o tener cierto resquemor frente a algunas ideas puntuales. Ahora, la derecha tiene también sus propios problemas, así que Mm. no creo yo que eso afecte finalmente el proceso que estamos viviendo. Yo creo que en lo interno ellos también han tenido un desajuste,
porque el Partido Republicano ha generado, ¿no es cierto?, un concepto, ha ampliado la derecha. Ya no podríamos decir que es la antigua derecha de la UDI, Renovación Nacional, con Evópoli, que se crea que va más hacia el centro, sino que el Partido Republicano es la derecha más dura, por así decirlo, o que representa los valores de la derecha más dura. Yo creo que en ese sentido, los partidos de la derecha chilena en este instante están viviendo, experimentando una situación similar a lo que pasó cuando la Concertación entró en crisis hace unos fines del primer gobierno de Michelle Bachelet, Mm. por ejemplo. Entonces tú ves que se crean movimientos que salen de la Concertación, el MAS, me acuerdo, después se crean otros movimientos también, el Partido Comunista empieza a ejercer fuerza, ¿ya? Y finalmente pues se crea la nueva mayoría, pero a su vez está más hacia la izquierda cuando aparece el Frente Amplio, aparecen los partidos que hoy día están en el gobierno con el presidente Boric y varios de sus ministros, ¿ya? Yo creo que la derecha está viviendo en cierta medida está experimentando ese proceso que también lo vivió la gente de la Concertación en su momento. Así que yo no le restaría dramatismo a todo eso, es parte Víctor, del... Víctor, disculpa al Sí. respecto, ¿tú crees que los consejeros o consejeras de derecha que se han elegido luego de trabajar en este texto constitucional van a trabajar por el rechazo como ocurrió con el ex constituyente Rodrigo Álvarez? Bueno, lo que pasa es que en el antiguo proceso, en el anterior proceso, mucha gente que votó a favor de tener una nueva constitución, gente que incluso había sido de la antigua Concertación, conocí gente de la nueva mayoría que después votó rechazo. Entonces no, yo creo que fueron situaciones especiales, muy extremas las que se vivió en el año 2021-22 y que originó el resultado que sabemos. Es decir, imagínate, el 80% de la ciudadanía vota para que haya una nueva constitución. Se arma todo este articulado final, todo el proceso que se vivió desde el 25 de octubre del año 2020. Ojo, esto hay que recordarlo, hasta el 4 de septiembre del año pasado, donde llevamos con casi 2 años de trabajo. Y ocurrió lo siguiente, de que la derecha no le podemos pedir de que ellos, sabíamos que había un 20% de la Mm, gente que iba a votar rechazo contra el nuevo texto. Yo creo que hay que partir de esa base. Lo que sorprende es que después se haya sumado un 40% más que votó en contra de la propuesta constitucional, que de ese 40% hay mucha gente que inicialmente votó a favor de tener una constitución nueva, después se incardinó por el rechazo, lo que significa de que algo pasó en el camino, indudablemente. En el año que estuvieron deliberando, que estuvieron trabajando, yo creo que ocurrieron tantas cosas que hoy día nosotros no sabemos. Yo tengo la impresión de que hay gente que efectivamente quería sacar una constitución moderna, progresista, eh, de claro, siglo XXI, como uno podría pensar, pero fueron sobrepasados por elementos, por grupos que estaban organizados de otra manera y que al final eh, golpearon la mesa o tomaron el eje, digamos, de lo que es la discusión al interior de ellos y finalmente fueron ellos los que llevaron sector más extremo de los constitucionales anteriores, los que finalmente llevaron adelante las grandes ideas del proyecto. Yo siento que eso se les escapó de las manos cuando vieron que las encuestas que decían de que iban a perder, que la constitución iba a ser rechazada, y a última hora recurrieron a abogados que estaban ahí, constitucionalistas, claro que sí. y otra Sí. gente que intentó salvar el proyecto, creo yo, Mm, pero ya era muy tarde, se había perdido mucho tiempo. Y como te dije al comienzo, es decir, hay muy buenas ideas que lamentablemente
están eclipsadas, o sea, se perdieron eh, porque hay 3 o 4 ejes que claramente la ciudadanía rechazó de plano. Y eso Eh, se sabía antes de la votación del 4 de septiembre. Víctor, con este tema, con esta última pregunta termino más o menos también para que reflexionemos. Patricio Zapata, abogado constitucionalista, un experto con una más vasta experiencia, eh, observador, ¿verdad?, durante el gobierno de Michelle Bachelet también de procesos similares y que viene planteando en Chile, yo diría, más de 10 años la opción de tener una nueva constitución, dijo en una entrevista en el Mercurio que espera que los expertos de ambos sectores no cedan a la presión de las barras bravas de uno y otro lado. Él pudo observar en esta primeros 40 días de trabajo 13 puntos que la izquierda consiguió instalar en el texto, y dijo, y otros 13 por parte de lo de la derecha. Por lo mismo, dice el profesor abogado Zapata, que ningún bloque pasó la máquina uno sobre otro. Tiene que haber un equilibrio justo para instalar justamente una nueva constitución que nos una y que no nos divida. Yo creo que fue muy importante el análisis que Sí, hizo el profesor Zapata. sí, sí, yo comparto ese criterio, comparto ese análisis y yo agregaría un concepto, un detalle que es bueno que se señale ahora, lo vamos a plantear aquí abiertamente. Estuvimos en Santiago, tuvimos la oportunidad de compartir no solamente con gente de nuestro partido radical, también de los otros partidos. Hemos visto en la campaña misma y acá en los constituyentes con los cuales tenemos esta jornada de caras al 7 de mayo. Yo te puedo asegurar de que hay un gran deseo de descentralización desde Arica a Magallanes, de que se haga efectiva. Yo creo que eso es el primer paso. Me parece a mí que es fundamental tener una constitución independiente que tengamos con un Estado nacional, que sea unitario y todo, pero donde cada vez más las regiones tengan autonomía, tengan poder para adoptar sus decisiones, manejar sus presupuestos, los gobiernos regionales tengan las capacidades, al igual que los municipios, de generar trabajo. Mira lo que te estoy diciendo a propósito de lo que está pasando en Porvenir, por ejemplo. Exacto. ¿Ya? Yo creo que en cierta medida, hay una línea de acción común que todo indica de que eso va a ser así en esta nueva constitución. Hasta el momento hay un equilibrio y afortunadamente aquellos que están en la región metropolitana, que muchas veces son los que terminan cocinando esto, han comprendido que esta vez son minorías. Es decir, los constitucionales que van a ser elegidos van a ser principalmente de regiones, desde Arica a Magallanes. Ya la región metropolitana hoy día va a estar claramente en minoría. Por lo tanto, ese es un avance sideral, es un avance cualitativo de enorme significación, fundamentalmente pensando en esto, porque acá no nos podemos perder, Pepe, nosotros somos Magallanes, somos zona extrema. Entonces, a veces es bueno también mantener una cierta distancia de estas discusiones que tienen de la cocina chica, como se dice, ¿no? Entre, entre analistas o constitucionalistas que están fundamentalmente viendo cómo se maneja todo ahí en la región metropolitana, en Santiago Sí. principalmente. Y es un tema que vamos a Pero conversar también en el próximo programa, el más tema de la adelante. descentralización, el tema también de la importancia de las regiones. Víctor, muchas gracias por tu opinión en estos minutos. Es un trabajo intenso el que tienes, estás en terreno, estás en la calle, estás conversando con la gente, así que te agradezco estos minutos también para Pepe Noticias Comunicaciones. Gracias, Pepe, un abrazo y saludos a todos los que nos ven, nos sintonizan, nos escuchan. Recuerden, Víctor Hernández, lista B, todo por Chile, B6. Víctor Hernández, B6. Con Víctor Hernández nos encontraremos a mitad de semana. Gracias por estar junto a nosotros.